Hola Diego, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? bien, buenas tardes te iba a decir, pero buenas noches para allá donde estás vos, ¿no? Si ves, tampoco es que hace tan, o sea, no está tan... Ah, tenés sol, es verdad. Tenemos sol, ¿eh? Hemos hecho el cambio de hora hace poquito y mira, Bien, hace un día bonito, ¿no? hermoso, Pese a todo, qué hermoso. obvio, y escuchas todo ambulancias, ¿no? ¿Me Es escuchan? un Sí, una poco sirena. el contraste, ¿verdad? Entre la emergencia sanitaria, ¿no? Las Sí, calles que como ves están vacías, no hay sí. nadie, y luego por lo menos pues un buen día al menos. ¿Vos en qué ciudad de España te encontrás? Madrid. En Madrid. Y es difícil ver la Madrid así vacía, ¿no? Es una imagen que no es la habitual. Muy duro, Muy- sí. A mí el día que más, lo personal, el día que más duro se me hizo verlo fue cuando, antes de que se anunciase el estado de alarma, una noche que me acuerdo que fui a grabar un programa eh, y yo ya estaba confinado en mi casa, llevaba tres, Sí, cuatro días y me fui muy nervioso, me acuerdo, porque ya era como que la situación empezaba a ponerse muy mal. Lo pasé mal, estuve todo el rato, me sí, acuerdo, me senté en el programa paranoico, ¿no? No quise tocar la mesa, no quise claro, ni acercarme al micrófono, o sea, estaba completamente... Y me acuerdo que luego por la noche tuve un momento muy extraño de sí. caminar por las calles de mi barrio, completas dentro de poquito, y en el caso de Madrid, aunque las autoridades locales no tienen poder de declarar medidas de confinamiento, Ujú. sí las tomaron un poco antes. O sea que en el caso de Madrid, la población pues lleva en su casa aproximadamente desde el día 9 o 10 de marzo y en toda España aproximadamente desde el 15 o 16 de marzo, que son 5 o 6 días que ya se notan ahora en las cifras de contagios, Claro, porque en Madrid, que estaba peor que el resto del país, ahora sí que lleva varios días con mejorando las cifras del resto de bien. España. Son buenas noticias entonces. Y con respecto a la economía, ¿cómo se vive esto? Porque imagino, bueno, están todos los comercios cerrados, ¿qué perspectivas hay en cuanto a cómo va digamos, sufrir la economía española de todos estos días de estar en confinamiento y esto que contás? De momento lo que sabemos es que si se mantienen las prohibiciones y las medidas de aislamiento, la Ujú. economía española es capaz de mantener en pie aproximadamente el 57% de su capacidad productiva. O Ok, sea que estaríamos trabajando solo pues, un 43% por debajo de nuestra producción habitual. ujú. Eso obviamente significa que la caída del crecimiento o la magnitud de una recesión sería enorme. Los números que se han publicado ya y que yo básicamente encuentro que son los más acertados, los más ajustados, lo que dicen es que tenemos una caída del PIB de aproximadamente 10 puntos este año, que es Uf, mucho. es Yo para muchísimo. ponerlo en perspectiva, además, hay que recordar que España, que tuvo una crisis fuerte Ujú. la pasada década, ¿no? A raíz de la gran recesión, aquí fue mucho más dura que en otros países europeos. Y entonces el peor dato de PIB fue aproximadamente, no llegó al 4%. Ujú. Y sin embargo, un 10%, ¿no? En esta No, es situación es mucho, muchísimo, sí, mucho. es muchísimo. Y te pregunto, ¿vos por qué crees que España tuvo una situación peor que otros países de la región? El problema principal que hemos tenido en España Ujú. es que el gobierno ha actuado muy lento, muy lento, con tremenda lentitud. Las primeras alertas se habían dado a finales de enero. Ujú. Los grupos de expertos de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, le habían pedido al gobierno que prohibiese los eventos de masas, que decretase algún tipo de medida de control en las fronteras. O sea, que había una alerta por lo menos desde finales de enero, ¿de acuerdo? Y sin Ok, embargo, durante un espacio de unos 45 días el gobierno no hizo absolutamente nada. Y cuando lo hizo fue básicamente presionado por ujú. las autoridades madrileñas y de otras regiones, de otras ciudades, de otras ciudades del país
que como veían que la situación iba a peor, a peor y a peor, pues exigieron que se tomasen medidas ya y que no claro. se espesase, que no se esperase más, que no se perdiese más tiempo. Entonces, el gobierno empieza a reaccionar cuando ve pues, que en Madrid envían a los estudiantes a casa, cierran los parques, envían a los burócratas a casa, es decir, todo lo que podían hacer las autoridades regionales y locales para frenarlo lo estaban haciendo y ya el número de contagiados subía y subía y subía, el número Claro. de fallecidos empezaba a crecer y después de que necesarias, lamentablemente, sobre todo cuando llegas a una situación así, cuando actúas tan tarde, luego no han corregido, por ejemplo, te pongo un ejemplo. España no se preparó para hacer exámenes a la población, para hacer los famosos test que te permiten pues, Sí. hacer seguimiento y saber cuánta gente está contagiada y cuánta no. Y lo que es más curioso es que cuando empezó a tener esta situación, se compraron cientos de miles de kits de examen a China que resultaron ser falsos y no funcionar la mayoría de ellos. Entonces esto ha sido un problema, un escándalo nacional, ¿no? Es decir, Claro. la gente está en casa, la gente está aceptando las medidas porque ha bajado un 90% el tránsito de la gente por las calles. Mucha gente, de hecho, ni siquiera sale, ¿no? Quien sale, sale a la farmacia, al banco, al supermercado y ya está. Es lo único que está permitido, básicamente. Sí. O a trabajos que se puedan desarrollar bajo ciertas condiciones, ¿no? Y sin embargo el gobierno no ha hecho absolutamente nada, como te digo, ni tiene test que funcionen porque compró 500.000 de test a una empresa china que no tenía licencia sanitaria, Sí. es un error tremendo. Disparate, sí. Y bueno, así estamos. Entonces estamos en casa, no hay medidas Medidas económicas inteligentes, entonces de exención fiscal o de algún de ese tipo, nada. nada, vergonzoso. ¿No? Hay que recordar que aquí gobierna el Partido Socialista que está Sí. completamente a la izquierda de lo que son los partidos socialdemócratas en Europa, completamente radicalizado. No es el Partido Socialista español que pueden conocer algunas personas tirando de libros de historia. O sea, no tiene nada que ver con Felipe González, con lo que pudo ser en su día una izquierda más moderada, más abierta al mercado, en clave económica y más sensata, ¿no? En estas cuestiones. Son los socios de Podemos, de hecho, ¿no? En clave argentina, pues ahí están, ¿no? Los fanboys españoles, ¿no? De Kichilov, Sí, sí. de Chávez, de Maduro, de toda la izquierda bolivariana latinoamericana. Ellos son los que están en el gobierno. Y las medidas que están tomando, bueno, han hecho algún aplazamiento de algunos pagos, han anunciado algunos avales a las empresas y Sí. básicamente han permitido que se hagan despidos temporales porque eso ya estaba en la ley. Pero era una ley que curiosamente querían cambiar. Eso tiene cierta gracia, ¿no? Al final, ahora lo que más se les está aplaudiendo es que existe la posibilidad de hacer despidos temporales Sí. y, sin embargo, es una ley que ellos querían eliminar. Estaba en su programa electoral que quitar Entiendo. No llegaron, no les dio el tiempo, pero estaba No, no, en los planes. correcto. Entiendo. Y desde el punto de vista de representantes liberales en la política, ¿qué proponen ellos? ¿Se escuchan voces con, no sé, con algunas medidas de sugerencia, aunque no las estén pudiendo implementar, pero ¿qué se Mira, escucha? políticamente está absolutamente todo el país sometido a las instancias del gobierno. Las medidas que se están tomando a nivel regional y local son algo así como el contrapeso. Entonces, en esos ámbitos donde hay partidos de centro derecha, en el caso de Madrid, por ejemplo, pero en otras regiones también, Murcia, Andalucía, Galicia, sí se han tomado algunas medidas, se han comprado test que funcionan, ¿no? Pequeño detalle, Sí, comprar test que funcionen, ¿no? sí, claro, ¿no? Y se han tomado medidas económicas un poco más sensatas. Por ejemplo, en Madrid se le está devolviendo la cuota a los autónomos, a los trabajadores por cuenta propia, ¿no? A los trabajadores independientes. Se están anunciando rebajas de impuestos, ¿no? Entonces, ese contrapeso que están haciendo aquí las regiones y los municipios es importante. A veces se piensa en España como un país, digamos, muy centralizado,
porque, bueno, pues obviamente hay una tradición centralista fuerte en muchos países, ¿no? Pero España desde hace 30, 40 años es uno de los países más descentralizados de Europa. Aquí realmente una parte muy importante del gasto sí depende de las regiones y de los ayuntamientos. Y, hombre, la teoría dice que es bueno, ¿no?, que haya soluciones sobre el terreno, ¿no?, descentralizar y fragmentar un poco el poder, pero es que en la práctica estamos viendo que funciona, ¿no? Porque Claro, si ahora mismo todo dependiese del gobierno central, sería un auténtico desastre. entiendo. ¿Crees que esta situación mundial, ya que estamos viviendo del coronavirus, va a ser un reto para lo que es el capitalismo, el liberalismo económico? También, bueno, nosotros de este grupo hemos preguntado, te cuento a personas anteriores que hemos entrevistado, sobre el avance del nacionalismo, del proteccionismo. ¿Crees que va a ser un reto para esto? Yo creo que los enemigos del comercio siempre están esperando cualquier excusa para Claro. regular cualquier tipo de control y cualquier tipo de medida de intervención, ¿no? Ujú. Eso está claro. Y esta puede ser la excusa perfecta. En España, por ejemplo, ha cometido, ¿no?, el gobierno algunos errores absurdos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te decía antes de comprarle bienes por ejemplo, a, al gobierno chino, a empresas delegadas del gobierno chino, que luego resulta que no tienen ni siquiera permisos. Fíjate, tan difícil sería crear un mercado de los materiales Sí. que no existen. Decir, por ejemplo, como gobierno de España, oigan, ustedes aquí en España, todos los productores de mascarillas, todos los productores de guantes, todos los productores de respiradores, de todo tipo de material sanitario, su actividad va a quedar exenta de impuestos y les vamos a hacer además una compra pública de todo el material que está haciendo falta. Eso sería crear un mercado Claro. en competencia. Estamos haciendo exactamente al revés. Entonces, claro que se van a aprovechar esta situación, que es una situación sanitaria, para Ujú. tomar medidas de refuerzo del peso del Estado sobre la economía. Esto es una lástima, ¿no? Porque, como te puedes imaginar, en España, te pongo el caso de mi país, veníamos de tener un Estado enorme que consumía el 46-48% del PIB, costó Ujú. mucho empezar a reducir ese peso. Lo teníamos ya en el entorno del 40%, es una reducción muy importante. Teníamos ya Sí. una de las presiones fiscales ya medio bajas en Europa, después de una década de ajustes progresivos y demás, pero en un abrir y cerrar de ojos esta situación pues puede cambiar las cosas muy para mal. Entonces, sería iluso pensar que ante una emergencia así no va a haber algún tipo de restricción, porque lamentablemente la naturaleza este, de este virus Ujú. exige algún tipo de aislamiento y cosa muy distinta es permitir lo que está pasando. Y además te recuerdo que aquí las libertades civiles están limitadas también. Nosotros ahora mismo no podemos enviar preguntas al gobierno con normalidad desde los Claro. medios de comunicación. Se está haciendo un seguimiento y un marcaje a los medios de comunicación, repartiendo Ujú. subvenciones, subsidios a los medios de comunicación que curiosamente pues no vas a ver fotos de fallecidos, no vas a ver fotos de ataúdes, no vas a ver fotos de hospitales colapsados, no se ven, es una tragedia, se ven unos números todos los días, pero no tienen nada detrás, no hay, nadie les pone Claro. nombre, nadie les pone apellidos. Pero tú sabes que cuando se habla en clave cultural, ¿no?, del mercado, siempre te van a decir, Sí. mira, esta es Manuela perdió su casa porque un banco, no. Siempre te van a poner el nombre, el apellido, Claro. y Entiendo. es curioso, ¿no? 14.000 muertos después, 14.000 muertos después, suficiente para llenar un estadio, ¿no? Sí. 14.000 fallecidos después, no tenemos historias de ninguno de ellos. Claro. Los informativos los abren imágenes de los aplausos que damos todos los días a las 8, por eso te pedí que fuese unos minutos después hoy, porque a las Ah, 8 perfecto. salimos todos a los balcones, a las ventanas, a darnos algunos aplausos, ¿no? Es un poco un reconocimiento Bien, al personal acá lo sanitario. hacemos. En realidad, en estos últimos días no se ha escuchado tanto, pero al principio sí, también estamos en una cuarentena obligatoria. Ahí a las 9 de la noche están los aplausos a los médicos en reconocimiento Esto es, esto es. por el Entonces, claro, trabajo, sí. vas a ver vídeos chistosos de los papás con los hijos en casa, Claro. cómo nos arreglamos, cosas así,
pero no hay, y claro, de repente el otro día salieron estas fotos en un montaje que hizo un partido político aquí, hizo un montaje Sí. cubriendo la calle de la Gran Vía de Madrid con ataúdes. Ujú. El gobierno reaccionó tremendamente en contra de esto y a raíz de eso el New York Times, curiosamente, Sí. ha sacado a la luz unas imágenes que tenía guardadas de aparcamientos enteros llenos de ataúdes. Después el diario El Mundo hoy dedica su portada también a imágenes de este tipo. Y Sí. no tenemos, se está tapando la realidad de Claro, lo que está pasando. eso te iba a decir. En los medios españoles hay algún medio, no hace falta que des nombre, pero digo, ¿hay algún medio en particular que vos creas que está cubriendo de manera correcta con la verdad o en general hay como un velo de mentira o de falsedad? Yo creo que hay una resistencia mediática importante, ¿no? Y te Ujú. digo, pues el diario El Mundo, que es uno de los más leídos, pues ya te digo, hoy salía en portada con fotos de este tipo, enseñando Sí. lo que no quieren que se vea. En Internet, Libertad Digital, que es donde yo publico, OK Diario, hay muchos Ujú. medios con seguimiento, medios importantes, que de hecho se han negado a cubrir las ruedas de prensa al gobierno, ¿no? Porque, claro, lo que hacía el gobierno era, con la excusa de que no hay periodistas presentes, pues solamente Claro, aceptar las preguntas que querían, ¿no? Las preguntas que querían siempre entiendo. eran las de sus amigos, ¿no? Sí. Entonces, es muy triste, ¿eh? Yo veo la situación, hombre, en términos médicos, sabemos que el virus se ceba con la población mayor. Ujú. Entonces, se podría plantear un levantamiento del confinamiento en cosa de un mes, si se diesen los pasos adecuados, es decir, asegurar que hay mascarillas y que hay guantes a disposición, Sí. asegurar que de momento no hacemos eventos y otro tipo de circunstancias, sino que de momento empezamos paso por paso. Hacer test y hacer test rápido y de forma eficiente y de forma masiva para tener toda la información disponible. Ujú. Y yo creo que hay casos ya de países que tienen estados pequeños, eficientes, que se están moviendo rápido, que no están restringiendo mucho las libertades de los ciudadanos y que van a salir rápido de esto, ¿no? Corea, Taiwán, Austria, son ejemplos que deberíamos estar mirando, ¿no? Porque Totalmente. a mí lo de estar en casa metido, pues hombre, yo llevo, hoy creo que era mi día 29. Entonces, si me tengo que quedar otros 29 más, pues me tendré que quedar otros 29 más. Pero yo lo que le pido al gobierno es que mantenga en pie a las empresas, que no lo está haciendo, Claro. que mantenga en pie la actividad productiva, que no lo está haciendo, y que empiece a preparar la salida del confinamiento, ¿no? Y es lo que no están haciendo. Exactamente por ahí va bueno, mi última pregunta, porque ya veo que se nos está acercando el tiempo y no te quiero robar más tiempo a vos. Y preguntarte justamente por esto. Hablabas de, bueno, de estas medidas que podría ir tomando el gobierno para preparar la salida del confinamiento y decías quizás dentro de un mes. Las empresas, los pequeños comerciantes, se empiezan a manifestar, empiezan a pedirle al gobierno alguna medida también económica para no ver también tan repercutido todo esto en su economía. ¿Se escucha algo? ¿Todavía no? ¿O cómo se está manejando? Hay un auténtico clamor por parte del tejido empresarial de que se Ujú. alivie la situación, por ejemplo, fiscal. Tú tienes que pensar que Claro. 3 millones. En España trabajan, vamos a usar números redondos, en España trabajan alrededor de 20 millones de personas. Y de esos 20 Ujú. millones, más de 3 millones son trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos, pequeños empresarios, pymes, etcétera. Todos ellos pagan un impuesto mes a mes y lo que han Sí, pedido para empezar es que de momento se aplacen, se pospongan y se anulen. Ahí no ha claro. habido prácticamente ningún gesto por parte del gobierno. Y luego, por otro lado, pues mira, yo tengo una consultora, también tengo mis pequeños proyectos empresariales, ¿no? Ujú. Yo ya he pagado mi cuota del mes anterior. De este mes he pagado, no, tendré que pagar ahora dentro de unas semanas el IVA, ¿no? La liquidación Ujú. trimestral del IVA. En junio, dentro de nada, llegará el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Que estamos hablando Claro. de miles o incluso decenas de miles de euros. Ujú. Y aquí no se ha anunciado prácticamente nada, solo algunos atrasos, algunos aplazamientos, pero medidas total y absolutamente parciales
De ¿Los rebaja de sueldos impuestos, ni se hablar. están pagando por el momento? ¿O hay Bueno, problemas también con eso? lo que ha pasado con el mercado de trabajo es que Sí, se ha ido básicamente el paro, el sí, desempleo real, que tiene España ahora mismo se ha duplicado en 3 semanas. entiendo. Por Eh, esto que decías que se puede, está permitido sí está echar. permitido, Ok, correcto. claro. Sin embargo, como es un despido por causa de este tipo, no Sí. figura en las estadísticas de paro. ¿Ok? Mm, Entonces, aunque hay 800.000 personas que formalmente han perdido el empleo, hay otros 3 millones de personas que lo han perdido uf, temporalmente. Entonces, claro. si cuentas uno y otro, y no es ninguna tontería contarlo porque, por ejemplo, en Estados Unidos entran dentro de esa metodología, ¿no? Los Claro. despidos y los paros de este tipo sí cuentan como unemployed, ¿no? Ujú, Pues si cuentas eso, el paro habría pasado del 15 al 30% de la noche a la mañana, ¿no? En claro. cosa de unas pocas semanas. Mira, hoy salió el dato de enero-marzo para Francia. Y Francia ha estado mejor que España en enero-marzo. Yo creo que probablemente incluso puede estar o igual o peor en abril-junio, porque Ujú, tienen una evolución preocupante. Pero en enero-marzo ellos han estado mejor. Y entiendo. aún estando mejor, porque tenían menos contagios y han tenido menos medidas restrictivas, su PIB ha caído un 6%, que es más de lo que cayó en mayo del 68, con todas las revueltas estudiantiles que pararon la economía. Sí. Imagínate el ¿Qué le espera a volumen España? de... Ahí, claro, es lo que... Y además date cuenta que esto da pie a otras crisis, es decir, una crisis laboral, una crisis de pequeños empresarios que tengan que cerrar, una posible crisis de solvencia de bancos Totalmente, que tengan que totalmente. refinanciar y además una posible crisis también fiscal, porque España, Sí. a pesar de que llevaba 6 años con uno de los crecimientos más altos de la eurozona, no había Ujú, reducido su déficit claro. y el año pasado, de hecho, lo aumentó, ¿no? El primer año de gobierno del Partido Socialista con Podemos aumentó el Ujú. déficit público en España. Es la primera vez que pasa desde que estalló la gran recesión. Y claro, llegamos a esta situación sin margen fiscal. Porque Claro. en Alemania quieren gastar y demás, y la solución nunca va a ser la vía del gasto, ¿no? Pero Es quieren muy gastar. similar.